Año 2014, año de arrebatar mis bendiciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Llegó el momento de la palabra y Dios te quiere bendecir. Con todos ustedes, el apóstol de Kingdom Takers, Guido Luis Núñez. El tema se llama 5 cosas que devora el devorador. ¿Cómo se llama el tema? 5 cosas que devora el devorador. Esta es la serie que empiezo hoy y que termino en unos 2 domingos porque esta es cortita. ¿Por qué quiero enseñarle esto? Bueno, quiero enseñárselo porque estoy pensando en el bien suyo. Y estoy pensando que este año se llama arrebato mis bendiciones. Este año no se llama el devorador devora tus bendiciones, sino que tú arrebates tus bendiciones. Pero ¿cómo voy a cuidar bien esas bendiciones si le doy lugar al devorador para que devore 5 cosas que son mías, que Dios tiene para mí? Si algo yo sé es que Dios es bueno. Los malos somos nosotros, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo sé que cualquier cosa que Dios me diga que haga, eso es para mi bien. Cualquier cosa. Yo siempre he dicho, lo que Dios me diga, que me bendiga, eso es lo que yo hago. Si a mí la Biblia me dijera que lanzarme al aire y dar una vuelta canela en el aire me bendice, yo lo intento porque yo quiero la bendición de Dios, aunque me mate cuando caiga, pero Dios me bendice. Si a mí la Biblia me dice que me tire de panza y eso me bendice, yo lo hago. Yo no tengo ningún problema, yo no voy a discutir con Dios. Lo que Él diga, que a mí me bendiga, eso es lo que hago, nada más. Muy sencillo, muy pragmático, nada complicado, nada filosófico, nada extraño, simplemente obediencia pura, nada más. Nada más, eso es todo. Cuando yo veo este tema que me salió de una pregunta del famosísimo pasaje de los diezmos y las ofrendas de Malaquías, capítulo 3, versículo 7 hasta el 10, hasta el 11. Apunte ahí, Malaquías capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 11. Ese es el famoso pasaje que con solo decirlo a algunos es como cuando uno le echa sal a una sandijuela, se sacuden todos. Porque solo mencionar ese pasaje es horroroso para algunos. Solo mencionar el pasaje. Pero es un pasaje, le aseguro que esa actitud o esa reacción de molestia hasta con el pasaje de los diezmos y las ofrendas, le aseguro que no viene de Dios. Porque ese pasaje de lo que está hablando, oiga, recuerde, en ese pasaje es donde dice que se abrirán las ventanas de los cielos para que venga bendición hasta que sobreabunde. Lo que pasa es que, queridos hermanos, en algún momento nos metieron una idea rara de los diezmos y las ofrendas y casi rehuimos de ese pasaje tremendo. Porque en ese pasaje hay 5 promesas tremendas. Seguro que usted puede recordarlas. Les bendeciré, haré que la bendición sobreabunde, reprenderé por vosotros al devorador, les llamarán tierra deseable y su tierra será fértil. 5 promesas. Ahora, 5 promesas para una condición. ¿Cuántas condiciones? Una. Ahora, en el mundo de los hombres, vea qué tremendo. Yo puedo confiar totalmente en practicar, diezmar y ofrendar porque es muy diferente al mundo y los conceptos de los hombres. Cuando, por ejemplo, a pesar de lo que yo le enseñé, usted de todas formas quiere ir a meterse en una deuda con un carro, entonces usted va y en el carro, en el lugar donde le den el carro, a usted le dicen, bueno, usted se puede llevar ese carro con una condición.
¿Sí? ¿Cuál es la condición? Que tiene que pagar por mes tanto dinero. Y si usted se quiere llevar el carro y no cumplir la condición, ¿lo dejan llevarse el carro? Para nada. Usted solo se lleva la promesa del carro si usted cumple con la condición de pagar el carro. Si yo no pago, no me lo llevo. Ahora, en Dios el principio es lo mismo. Siempre toda promesa, tome nota, siempre toda promesa de Dios tiene una condición. Porque es promesa, es una promesa. Él promete vida eterna, promesa, condición, tienes que creer. ¿Crees? Cumpliste la condición, recibes la promesa. Siempre toda promesa tiene una condición. ¿Quieres cosecha? El Señor dice que Él da cosecha abundante. Sí, condición, siembra abundante. Siempre toda promesa de Dios tiene una condición. Si usted quiere las promesas sin cumplir las condiciones, eso no va a pasar. Eso no funciona así. Igual que en el asunto del carro. ¿Usted quiere la promesa del carro? Sí, cumpla con la condición de pagar la mensualidad del carro. ¿No está dispuesto a pagar la mensualidad del carro? Entonces ellos no están dispuestos a darte la promesa del carro y usted se va a pata. Porque promesa de carro no hay si usted no se compromete a cumplir con la condición del pago mensual. Simple, no paga la condición, no hay promesa de carro. Ahora, el principio es el mismo, pero la forma en que opera es muy diferente. Oiga, en el mundo y en el mundo de los hombres, la condición siempre supera la promesa. Pero en el mundo de Dios, siempre la promesa supera la condición. Apunte eso. Espero mientras apunta. ¿Ya apuntó? Va de nuevo, porque algunos no apuntaron. En el mundo de los hombres, siempre la condición supera la promesa. Pero en el mundo de Dios, siempre la promesa supera la condición. Se lo explico. Usted va y compra el carro. Usted se dispone a cumplir la condición. Es una mensualidad. Entonces usted se lleva el carro. Pero 5 años después, porque le dieron el carro a 60 meses, pregunta: ¿cuántas veces habrá pagado de verdad el carro? Si el carro valía $20,000, a los 5 años, ¿usted cree que pagó $20,000? No, ¿cuánto pagó? ¿El doble o el triple? Es decir, la condición para que le dieran el carro superó la promesa en 2 o 3 tantos. En cambio, en Dios, la condición es: da el diezmo, el 10%, y yo te abriré las ventanas de los cielos. La condición de Dios siempre es más pequeña que la promesa. Tu condición con Dios es muy pequeña en comparación a la promesa que Él te da a ti. Por eso yo digo que en el mundo de Dios la promesa supera la condición. Nada más es dar el 10%. Y con el 10% que usted da, usted se lleva las ventanas abiertas de los cielos. 5 promesas: te bendeciré hasta que sobreabunde. Te llamarán tierra deseable y tu tierra será fértil. Y yo, 5 promesas, y yo reprenderé al devorador. Vamos al pasaje. Malaquías, capítulo número 3, versículo 7. Versículo 7. Entonces, mientras se ubican ahí, Malaquías capítulo 3, versículo 7. Entonces, queridos hermanos, a mí no me da miedo dar nada a Dios, porque siempre lo que yo doy me lo devuelve en una promesa mucho más grande. Ahora, ¿cuántos de ustedes no tienen temor y se han metido a pagar cosas? Una refrigeradora, una lavadora, un electrodoméstico. Ahora, en esta parte del mundial, 60 millones de deuda en pantallas planas. Una tienda de teles y cosas electrodomésticas. 60 millones de deuda en pantallas planas para ver el mundial, para ver a Brasil, que le metan 7. Así a usted le van a meter 7 también en las finanzas.
Y usted no va a ganar hasta que usted cambie. Brasil no va a ganar hasta que cambie. Por eso uno jugó con Holanda y le metió 3. ¿Por qué? Porque está mal. Pero cuando Brasil se ponga bueno, él va a ganar. Cuando usted cambie, las cosas van a cambiar y usted va a ganar. Pero antes no. Mientras siga mal, va a seguir perdiendo, va a seguir perdiendo, va a seguir perdiendo. Entonces, yo no tengo miedo en tratar en negocios con Dios. ¿Cómo usted sí puede confiar en que le hacen una promesa y usted paga 3 tantos más? Y no puede confiar en Dios, que la condición es muy pequeña para que se le abran las ventanas de los cielos. No entiendo cómo usted puede confiar más en los hombres que en Dios. ¿Cuántos de ustedes confían más en su forma de comportarse y actuar en las promesas de los hombres, que les piden grandes condiciones, a diferencia de Dios, que da promesas grandísimas a muy bajas condiciones? Y son más propensos a cumplir con los hombres que a cumplir con Dios. Le creen más a los hombres que a Dios. Algo está pasando con la iglesia. Señores, desde el domingo pasado yo tengo algo que me está afectando aquí adentro. Yo digo, algo está pasando con la iglesia del siglo XXI, y algo está pasando con la iglesia en el mundo. Algo está pasando con la iglesia en Costa Rica. Algo está pasando con la iglesia, porque yo no puedo permitir ni aceptar eso. Por favor, hoy ser cristiano es una moda. Usted dice, uy, soy cristiano, uy, qué bonito que usted es cristiano. Me leía un libro hace años. Ese libro ya no está ni siquiera en una editorial. Sin embargo, creo que usted lo busca y lo encontrará por internet, si acaso. Pero este libro se llama Evangelización en la Iglesia Primitiva. Apunte ese título de ese libro, se lo recomiendo. Evangelización en la Iglesia Primitiva. Y narra historias de la iglesia primitiva, en los años en que Jesús murió, en los años en que el evangelio comienza a propagarse, llenándose toda la tierra del evangelio por voz y por trabajo del apóstol Pablo, él moviéndose con los otros apóstoles. Y decir en aquel entonces Jesús es el Señor era causa de muerte. Hoy no, usted dice Jesús es el Señor, nada le pasa. Pero en aquel entonces decir Jesús es el Señor era un agravio contra el imperio romano, porque solamente se podía decir César es el Señor. Si usted decía Jesús es el Señor, lo miraban como rebelde, lo miraban como traidor al imperio, y el traidor al imperio era merecedor de muerte. Y por eso muchos cristianos eran apresados. Pregúntele al apóstol Pablo, léase el libro de los Hechos, donde el mismo apóstol Pablo tomaba cristianos para que fueran muertos. Y usted ve ahí al apóstol Pablo luego en su cambio, en su transformación, diciendo, wow, ¿cómo fue que yo hice esto? Él estaba sirviendo al imperio. Y entonces, como parte del servicio al imperio era matar cristianos. Era un deporte. Era un deporte. Se los llevaban al Coliseo romano, y en el Coliseo romano se volvían comida de leones. O gladiadores los tomaban. Hermanos, no estoy describiendo una película de Hollywood. Estoy hablando de la realidad de los primeros años de la iglesia, donde era un deporte. El deporte de aquel entonces no era el mundial de fútbol. En aquel entonces el deporte era ver cristianos morir comidos por leones, o atravesados por gladiadores, o decapitados por máquinas, o crucificados cabeza abajo como el apóstol Pedro. Era todo un deporte matar cristianos. Eso era por decir Jesús es el Señor. En ese libro, Evangelización en la Iglesia Primitiva, está la historia de una muchacha que a sabiendas de que si ella decía que Jesús era el Señor, corría peligro de muerte. Con todo y todo, ella confesó, recibiendo a Jesús como su Señor y como su Salvador, para tener vida eterna y no condenación eterna, a sabiendas de que decir Jesús es el Señor le llevaba y le ponía en una condición de peligro contra su propia vida. Ella, se cuenta ahí en el libro, dijo Jesús es el Señor. Rápidamente se difundió la noticia de que ella en ese barrio había dicho Jesús es el Señor. Vienen los romanos, la atrapan, se la llevan al Coliseo romano, ahí era el deporte, y entonces a ella la agarran. Antes de que ella pase, hay cristianos que pasaron primero a las arenas del Coliseo, y ella ve cómo los leones los descuartizan. Llega el turno de ella, pero cuando llega el turno de ella, hacen un show diferente. Y entonces en un túnel ponen un toro, y a la salida del toro
la amarran a ella en un poste. Aquí está la puerta de salida del toro, allá viene el toro, aquí está el poste, justo donde el toro tiene que salir se va a encontrar el poste. No hay otra salida, va a tener que golpear el poste. Pero lo hicieron así porque la muchacha tenía 8 meses de embarazo. Y entonces, como estaba con su embarazo notorio, quisieron cambiar el deporte y hacerlo más atractivo, y amarraron a la muchacha y le dijeron: niega que Jesús es el Señor. Y ella dijo: no, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Soltaron el toro por el túnel, acelerándolo para que corriera, y el toro se vino y golpeó justo en su vientre, y la muchacha y su bebé mueren ahí. Eso era ser cristiano. Hoy, ¿qué es ser cristiano? Ni diezmar puedes, ni ofrendar puedes, ni congregarte fielmente puedes, ya ni lees la Biblia, ya ni oras. Eso era ser cristiano. Hoy solo venimos y nos sentamos, no servimos. El diaconado muy humillante, servir en la alabanza no demasiado, ser guía de una cumbre demasiado trabajo. ¿Cuánta gente hay que conseguir? Ay, cuidado, te quitan la vida por eso. Más bien hasta te honramos y decimos: wow, llegaron, wow, fueron a servir, te aplaudimos, nadie te mata. Y hoy, con tantos beneficios y con tantas honras, y no nos movemos por servir a Dios como debe ser. Más bien andamos criticando, reclamando, viendo defectos. Andamos nosotros más bien como los del Coliseo, matando a cristianos que son nuestros propios hermanos, con nuestros chismes y nuestros cuentos, con nuestra arrogancia y con nuestra petulancia, con nuestra falta de amor hacia los demás, con nuestro egoísmo y con nuestra falta de liberalidad. En lugar de bendecir la obra, la matamos. Hoy ser cristiano es una moda. Ay, usted es cristiano, uy, yo también, uy, qué bendición, ¿a qué iglesia va? Y podemos hablarlo así con libertad. Pero en aquel entonces, de ser cristiano era literalmente tomar la cruz y seguir a Jesús, que si fuera necesario ir al Gólgota otra vez, ahí iríamos con la cruz. ¿Cuántos de nosotros ya cambiamos esa historia? Hoy algunos cristianos, gracias a Dios, sí cumplen y sí están al nivel de eso. Empezando ¿por qué? Por principios tan sencillos como diezmar y ofrendar. Apóstol, ¿por qué usted habla de eso? Y como que a eso es lo que le da, a eso es lo que le da. Porque es lo que entiendo por la revelación. Y si usted no lo entiende, algo me está pasando a mí. Pero se lo voy a leer a ver si usted entiende igual que yo. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 7, pasaje que estoy seguro que detrás de esto hay toda una confabulación para que los cristianos ni lo quieran, porque detrás de esto lo que hay es el puro deseo de Dios de bendecirte en gran manera. Eso es todo lo que hay. Porque Dios no es malo, Dios es bueno, y Él nunca te va a pedir a ti que hagas algo que no sea para bendecirte, porque el plan de Dios es tu bien y no tu mal, tu paz, tu gozo, tu prosperidad, tu salud. Si no, ¿para qué envió a Jesús a sufrir tanto si Él no pensara en nuestro bien? Nos hubiera dejado hundidos y destinados a la condenación eterna. Pero Él vino y se interpuso para bendecirnos, porque el plan de Dios es que tú seas bendecido en todo. En todo. En todo, en plata, en finanzas, en ropa, en estudios, en salud, en desarrollo espiritual, en gracia, en sabiduría, en misericordia. Dios quiere que usted sea bendecido en todo, todo. Somos nosotros los que por no caminar en los principios de Él nos perdemos todo lo que Él tiene para nosotros. Nada más. El malo no es Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Quiero que marque una letra, no una palabra. Marque una letra, la letra S de la palabra leyes. Eso quiero que lo marque. Marque que dice
leyes, con S, plural, no singular. Es un pequeñísimo, tremendo detalle. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Leyes es que hay varias. Y no las guardasteis. Varias. Diga conmigo, varias. Volveos a mí. Se apartaron de muchas, pero todo se arreglaba con una cosa. Eran leyes, eran muchas, eran varias, pero todo se arreglaba con una cosa. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Con qué se arreglaba todo? Solo con una cosa. ¿Cuál? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¡Qué tremendo! Tantas habían desobedecido, habían abandonado, habían dejado. Cada vez, no sé usted si puede decir amén, yo puedo decir amén 1000 veces seguidas. Cada vez que me he apartado de Dios, me va mal. Cada vez que dejo un principio de Dios, me va mal. Cada vez que me vuelvo a Dios, me vuelve a ir bien. Entonces, ¿por qué le voy a tener temor a Dios de hacer lo que me pide, si más bien cada vez que me vuelvo me va bien y cada vez que me aparto me va mal? Esa es la historia de todo un pueblo. La Biblia es la historia de un pueblo, de Israel, para enseñarnos a nosotros que cada vez que te apartas te va mal, cada vez que regresas te va bien. Cada vez que te apartas, el cielo se cerraba y la tierra parecía de bronce. Cada vez que te volvías a Él, las lluvias volvían a descender del cielo y la tierra volvía a producir fruto para tu abundancia. Entonces, ¿por qué no volverme a Él de todo corazón si es lo que me va bien? Ahora, si usted es empresario, no hay nada como volverse a Dios y ser empresario. Si usted es negociante, no hay nada como volverse a Dios para que te vaya bien en el negocio, para que te vaya bien en la empresa. Si usted es ama de casa con hijos y no tiene marido, pero tiene hijos, su marido se murió, se fue con otra vieja, lo que sea, usted ocupa la bendición de Dios y no hay nada como volverse a Dios. Usted es estudiante, vuélvase a Dios. Estás anhelando una carrera profesional, quieres sacarla, vuélvase a Dios, porque cada vez que uno se vuelve a Dios le va bien. Cada vez que me aparto me va mal. Y déjeme decirle que cuando dice la Biblia ahí, volveos a Dios, por favor, hermanos, yo no soy de esos predicadores emocionalistas. Yo soy pragmático. Volverme a Dios no es, ay, siento que estoy temblando. Uy, siento que estoy temblando. Mire cómo me chorrea el aceite de las manos. Mire las carchas de colores. Mire cómo, mire, me están saliendo gotas de sangre en la cara. Las lágrimas son de puro aceite de oliva. Mire lo que me está pasando. Ay, estoy temblando. Agárreme que voy para atrás. Ahí voy como plátano para. Ahora, yo creo en todas esas cosas. Yo creo en temblar. Porque ¿cómo no va a temblar uno cuando la presencia de Dios está fuertísima? Es un impacto tremendo. O sea, yo creo en que a usted le pasen experiencias así de que vio ángeles, que sintió que usted caía desplomado al suelo. Yo creo en todo eso. A mí me ha pasado y lo he ministrado. Pero eso a mí no me sirve para vivir. Lo que a mí me sirve para vivir, dice así Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda experiencia de temblor que tengan. Dice así. No dice así. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo el aceite que le salga de las palmas de las manos cuando esté orando. Dice así. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda administración cuando cae al piso. No, ¿qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra, dijo Jesús, es espíritu y es vida. Lo que a Jesús le ayudó en el desierto no fueron las experiencias. Lo que le sirvió fue, acababa, señores y señoras,
Acababa Jesús de oír al Padre en el Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista, y que el cielo se abrió y una voz dijo: este es mi hijo amado. ¡Qué experiencia más tremenda! El Espíritu Santo bajó y reposó sobre él en forma de paloma, y el cielo se abrió. ¡Qué experiencia! Pero pregunta, ¿fue la experiencia lo que lo ayudó a atravesar el desierto, o lo que él decía? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Ninguna experiencia te va a cambiar como la palabra. Si la experiencia cambiara, ¿por qué Pedro, que estuvo a la par de Jesús? ¿Por qué Pedro, que dormía con Jesús? ¿Por qué Pedro, que Jesús lo mandó a sacar plata de un pescado y que le abrió la boca y de ahí sacó la plata, y que vivió esas tremendas experiencias? ¿Por qué Pedro, a pesar de todas esas experiencias, negó a Jesús y lo maldijo? Porque las experiencias no cambian. Lo que cambia es la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias tremendas y parecen también Pedros, que niegan a Jesús con sus propias vidas? ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias tremendas, pero parece que esas experiencias no los cambian? Porque lo que cambia es la palabra de Dios. Escrito está. Ahora, mire, yo sé, porque igual que ustedes, de carne y de hueso, igual que ustedes, temores lo asaltan a uno. Igual que ustedes, situaciones y circunstancias difíciles. Este servidor, igual, en nada diferente, igual. Pero ¿qué he visto yo? He visto que a pesar de que a veces, aunque sienta no hacer algo, de todas formas yo digo: escrito está, y eso es lo que voy a hacer. Nada más, ¿sabe qué hago? Le doy un consejo. Usted nada más móntese en el tren de la obediencia, y aunque a usted le duela hacer lo que Dios dice que haga, y aunque llore, vaya llorando, pero montado en el tren de la obediencia. No sé si alguien me entendió, pero voy en el tren de la obediencia. Que no quiero dejar algo, pero tengo que dejarlo. Aunque llore y aunque sienta mi alma que anhela aquello, lo dejo. ¿Por qué? Porque estoy montado en el tren de la obediencia. Llore, pero montado en el tren de la obediencia. Llorando, pataleando, que no me gusta. No importa que no te gusta, pero estás montado en el tren de la obediencia. Ahí es donde Dios te va a bendecir. Por eso es que dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. En una palabra, desobediencia. Y no las guardasteis, desobediencia. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Una cosa arregla todo: volverte a Dios. Ahora ellos, tal vez como algunos, se preguntaban: ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 7. ¿En qué? Entonces, señores y señoras, no es volvernos una experiencia mística. Por allá está Dios, un ser espiritual, y entonces yo veo una luz allá celeste, brillando, pululando como 1.000.000 de estrellas, y entonces yo estoy aquí y la Biblia dice: volveos a Dios, y yo me voy allá y siento que tiemblo. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es: volveos a mí, es decir, a mis palabras, a mis preceptos, a mis leyes que ustedes no obedecen. Vuelvan a obedecer la palabra de Dios. A mí no me convence tanto el que siente, sino como el que obedece. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias tremendas en Dios? Es más, una pregunta aquí: ¿cuántos de ustedes conocen? Bájame el volumen del teclado, sigue, pero bajito. ¿Cuántos de ustedes conocen? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que recibió un tremendo milagro, pero no está aquí adorando y alabando a Dios? Es más, su vida es un desorden, y sin embargo recibieron alguna vez un toque, un milagro de Dios. Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? ¿Les cambió la experiencia? ¿Les cambió el milagro? No, lo único que cambia es obedecer la palabra de Dios. Punto, se acabó.
aunque no quiera diezmar, diezme, montes en el tren de la obediencia, aunque no quiera. ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El punto que quiero resaltar queda en el versículo 11, porque quiero enseñarle ahí 5 cosas que devora el devorador. Pero ya veo que hoy no di ninguna. Pero esto es una serie y esto sigue el próximo domingo. Pero quiero que usted note algo. Por favor, sígame aquí. Aquí es donde le dije, mire a ver si yo estoy interpretando bien o no. Sígame. Aquí yo veo gente muy inteligente. Así que yo a ustedes no los engaño. Siempre voy a la palabra para leérsela y que juntos la aprendamos. Pero note que decía en el versículo 7, os habéis apartado de mi ley. No, de mis leyes. Volveos a mí. ¿En qué hemos de volvernos? Y entonces el Señor no les da una lista de leyes, les dio solo una. ¿En qué hemos de volvernos? En 10 cosas. Empezando por los 10 mandamientos. ¿No? Solo les dio una, porque esa una es el arranque que te compromete a cumplir con todas las demás. Es firme aquí. Y si usted firma aquí, está dispuesto a cumplir con todas las demás. ¿Y cuál fue la que el Señor dijo, firme aquí? Traed los diezmos. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero había dicho, os apartasteis de mis leyes. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. De ahí para atrás, todas las leyes, empezando desde Génesis. Os habéis apartado de todas mis leyes. Ahí para atrás. ¿Quieren volver? ¿Quieren volver? Volveos a mí. ¿Quieren volver? Sí. Traed los diezmos y las ofrendas. ¿Esto es interpretación mía o es lectura de la palabra de Dios que no miente? El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Si usted quiere volverse a Dios, en serio, sin paja, como debe ser, sienta o no sienta, quiera o no quiera, y usted se quiere montar en el tren de la obediencia, empieza por aquí. Porque si algo prueba que usted de verdad se va a meter con Dios, es traer sus diezmos y sus ofrendas. Si no, pregúntele a tantos cristianos que no lo hacen. Pero también revise sus vidas y vea que no les va tan bien como te iría si cumples su palabra. Yo la creo y la obedezco. Diezmo de lo que me llegue. Una empresa, diezmo. Un negocio, diezmo. Salario, diezmo. Alguien me dio algo, diezmo. A mí me encanta diezmar, porque cada vez que diezmo, las ventanas de los cielos se me abren. Entonces, ¿cómo no voy a hacerlo? Y siempre la condición que Dios pide es más pequeña que la promesa que otorga. Yo conozco ese principio, entonces ¿por qué no hacerlo? El próximo domingo entramos con las 5 cosas que devora el devorador. Pero antes de meternos ahí, volvámonos a Él como dice la palabra. Otra vez, inclina tu rostro, por favor. Inclina. Y con tu rostro inclinado, recuerda que el versículo 7 usa un plural, leyes. Pero cuando Él dice que volvamos, empieza con solo una, y es traed tus diezmos y tus ofrendas. Y yo, qué tremendo. En el original no dice abriré las ventanas de los cielos. En el original dice abriré las esclusas de los cielos. Volvámonos a Dios. Que ser cristiano no sea una moda. Que ser cristiano se demuestre con carácter y con una cosa. Que ser cristiano se demuestre con obediencia. Y puede ser, porque yo mismo lo sé por experiencia propia, que a veces obedecer no le dan ganas a uno de obedecer.
Pero aunque no te den ganas, hazlo. Hazlo. Te montas ahí en el tren de la obediencia. Y aunque vayas llorando, pero vas montado en el tren de la obediencia. Prefiero llorar montado en el tren de la obediencia que llorar llevando las consecuencias de la desobediencia. Prefiero llorar en un vagón de ese tren de la obediencia que me lleva a destino seguro, que llorar, pero por las cosechas de mi desobediencia. Prefiero llorar aunque mi alma sufra, pero sé que voy montado en el tren de la obediencia, que llorar fuera de la obediencia, donde me espera solo terrible consecuencia. Prefiero sufrir. Prefiero sufrir dentro del tren de la obediencia, porque mi alma está herida, porque soy humano de carne y hueso y sufro obedeciendo, que sufrir después las consecuencias de mi desobediencia. Apóstol, ¿de dónde usted está sacando esa reflexión? De Jesús, que sufrió en la cruz. Prefirió sufrir en la cruz, pero por el gozo puesto delante de él, que sufrir por no llevar la cruz y luego ver la maldición sobre la humanidad en forma eterna. Jesús sufrió en la cruz, no fue fácil, pero ahí estaba obedeciendo. Pero ¿sabes qué le pasó? Llegó al destino final y resucitó al tercer día y fue coronado de gloria. Eso le pasa al que obedece, aunque en el momento sufrió por obedecer. Pero el que hoy decide más bien no sufrir para mantenerse en desobediencia, al final sus dolores y quebrantos serán multiplicados, porque estuvo fuera del tren de la obediencia. Móntate, ve a la cruz otra vez, vuélvete a Dios. ¿Cómo puedes confiar más en los hombres y haces negocios con los hombres que te piden condiciones más elevadas por promesas pequeñas, y de todas formas te metes a hacer transacciones con los hombres? ¿Por qué no te metes en transacciones con Dios, que la condición que pide siempre es muy pequeña en comparación a la promesa que ofrece? Y a partir de hoy te pido un cambio. Que esta no sea una palabra que te entró por un oído y te salió por el otro. A partir de hoy, aunque no quieras, tú vas a decir: escrito está. Tu pregunta sería: ¿escrito está? Y si la respuesta es sí, entonces tu respuesta será: escrito está, así que lo hago. Escrito está, escrito está. Para cada cosa de tu vida, para cada decisión, escrito está. Y si está escrito, hazlo. Y entonces a la pregunta ¿escrito está?, tu respuesta será: escrito está. Y lo haces. Y ahí te vuelves a Dios. Y ahí comienza otra vez la bendición. No la bendición a que disfrute de la bendición, porque Dios siempre la tuvo. Fue que nosotros nos la perdimos o la administramos mal. A partir de hoy es escrito está. Las experiencias nos sirven en el momento, pero no nos sirven para el resto de la vida. Las experiencias no cambian, cambia la palabra. Habían 12 espías, 10 no entraron a la tierra prometida, 2 sí entraron. ¿Cuál fue la diferencia? Los 12
tuvieron las mismas experiencias. Los 12 vieron el sol detenerse. Los 12 vieron el mar rojo abrirse. Los 12 vieron las aguas del Jordán retroceder. Los 12 vieron a Dios arrojando fuego del cielo para aniquilar a los enemigos. Los 12 tuvieron las mismas experiencias. Pero de los 12, solo 2 obedecieron la palabra. No los cambió las experiencias, fueron las mismas. La diferencia no fueron las experiencias. La diferencia fue que 2 fueron obedientes a Moisés y dijeron: vamos a poseer la tierra prometida, porque Dios nos dijo, a pesar de los enemigos, a pesar de las dificultades, a pesar de que nuestro cuerpo esté cansado, a pesar de lo que sea, nosotros obedecemos. Y los que obedecieron, poseyeron, heredaron la bendición. Y los otros 10 que tuvieron las mismas experiencias, pero no obedecieron, quedaron postrados en el desierto. Con tus experiencias quedarás postrado en el desierto, pero con tu obediencia heredarás la bendición de Dios. A partir de hoy, tu respuesta es: escrito está. A servirle a Dios, porque escrito está. A meterme con Él, porque escrito está. A vencer la carne, porque escrito está. A congregarme, porque escrito está. A diezmar y ofrendar, porque escrito está. Punto. Escrito está. Escrito está. No sé si alguien me oyó. Escrito está. Escrito está. Paz,